proceso de senescencia se diferencia del proceso de los otros procesos embrionarios porque está asociado no ya a la construcción del organismo, sino a los mecanismos o las razones por las cuales los organismos eventualmente envejecen y mueren. Los procesos de senescencia, aunque originalmente se estudiaban por separado, en algún momento se empezaron a mirar desde el punto de vista del desarrollo y por lo tanto ahora también se incorporan dentro de lo que es la visión de la biología del desarrollo. Bien, entonces, por eso es que uno cuando habla de la vida completa, los ciclos de vida del organismo, puede pensar en lo que son distintas trayectorias de desarrollo. La trayectoria que vimos hasta ahora es lo que se llama la trayectoria ontogenética o embriogenética, la embriogénesis, que lleva de un cigote a un individuo adulto. En el caso de un desarrollo embrionario. Este individuo adulto, cuando eclosiona, puede ser la morfología final o el tamaño final, pero normalmente lo que ocurre es que es un individuo más pequeño que los adultos y que puede tener algunas diferencias. ¿Qué quiere decir ser adulto? Desde un punto de vista biológico. No vamos a ir desde el punto de vista social. Que se desarrolla completo. ¿Y cuál es la, digamos, la marca o el punto donde uno puede decir completo? Que ya se puede reproducir. En general, se habla de individuos adultos cuando el organismo alcanza la capacidad reproductiva. Y en el caso estándar, que realmente es la general para todos, eso ocurre concomitante a que hayan aparecido todos los rasgos asociados a esa capacidad reproductiva. Todo lo que ocurre después de este desarrollo postembrionario, de este desarrollo embrionario, se considera desarrollo postembrionario. Y esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando del desarrollo embrionario el producto no es un adulto o un juvenil, sino un estadio intermedio llamado genéricamente un estadio larval o una larva. Entonces la embriogénesis va a generar esta larva, y esta larva, que vaya a interactuar con el medio ambiente, eventualmente va a sufrir un proceso que se llama metamorfosis para generar la morfología adulta. No, para nada. El cigote es el producto de la fusión de un óvulo y un espermatozoide. Luego tenemos algunas variantes que tienen que aparecer necesariamente como producto de estrategias alternativas de reproducción. Por ejemplo, la reproducción agamética. ¿Se acuerdan que hablamos de este tipo de reproducción en la cual el organismo es capaz de reproducirse generando copias de sí mismo sin pasar por un estadio de una única célula? En estos casos, lo que sucede es que del adulto van a generarse procesos de desarrollo postembrionarios, porque no son embrionarios, que generan nuevos individuos. Y también, como tipo de desarrollo postembrionario, podemos incorporar acá las trayectorias de desarrollo que tienen que ver con la regeneración, que es el proceso por el cual cuando un individuo adulto juvenil sufre la pérdida total o parcial de estructuras del cuerpo, tiene la capacidad de volver a disparar procesos de desarrollo que las reconstruyen, volviendo así a recuperar su morfología original. Bien, desarrollo directo es cuando en el envoltorio del huevo eclosiona un juvenil similar en forma y ecología al adulto. Lo vemos en un montón de animales, lo vemos por ejemplo en muchos tipos de reptiles, lo vemos en cocodrilos, lo vemos en algunos grupos de estrellas de mar y de equinodermos. Lo vemos también en muchos grupos de insectos que están clasificados como en un grupo que se llama insectos ametábolos, que son insectos que no tienen alas y cuyos juveniles eclosionan como una versión pequeña del adulto. Lo vemos también en insectos que se llaman hemimetábolos, donde también eclosiona un
insecto parecido al adulto. Muchas veces en los hemimetábolos lo que sucede es que lo que eclosiona y en las primeras fases de vida del insecto no tiene alas y finalmente esas alas se van desarrollando a lo largo de las mudas de los insectos y van generando un adulto alado. Esto ocurre en grillos, ocurre en cucarachas, en las chinches, hay bastantes grupos de insectos donde esto se observa de esta manera. Luego tenemos desarrollo indirecto, que es cuando el envoltorio del huevo lo que eclosiona es algún tipo de juvenil distinto en forma y típicamente en ecología al adulto. Cuando hablamos de ecología quiere decir que tiene un estilo de vida distinto, viven en hábitat distinto, comen cosas distintas, sobreviven de modo distinto y por lo tanto no suelen convivir ni competir con el adulto en su hábito de vida. Por ejemplo, tenemos un grupo dentro de otro grupo más grande de gusanos marinos que se llaman los nemerteos o gusanos cinta. Estos nemerteos suelen ser gusanos más o menos grandes, o sea, tienen tamaños que van desde unos pocos centímetros hasta varios metros. De hecho, se calcula que el animal más largo que existió fue un nemerteo, que se estima que medía hasta 60 metros de largo. Estos animales además se estiran muchísimo porque no tienen partes duras, con lo cual pueden alcanzar la diferencia entre el tamaño cuando están contraídos y cuando están tirados es enorme. Suelen vivir en los sedimentos o en el mareal, aunque algunos se viven flotando en la superficie marina. Este en particular es una especie cuyo adulto es un gusano que tiene este aspecto, es bentónico, es decir, que vive en los fondos y es carnívoro. Los nemerteos son carnívoros, por cierto. Tienen una probóscide que usan, que se extiende desde el interior, que sale disparada y que caza, ya sea tocándolos con veneno o con una especie de aguijón, arpón que tienen en la punta para perforar y envenenar a las presas, las paralizan y se las comen con una boca que se abre mucho más grande que la boa del principito. Este adulto bentónico carnívoro, de esta forma claramente gusanoide, tiene una larva pelágica que vive en la columna de agua, planctótrofa, que se alimenta de plancton, que tiene este aspecto. El aspecto parece esos gorritos con orejitas, muy calentitos en invierno. Este adulto, esta larva, es muy pequeñita, chiquita, es lo que emerge el huevo en el desarrollo embrionario, va a vivir y alimentarse de plancton, tiene un tubo digestivo, que es esto que viene acá, y esta larva tiene como guardados, acá en lo que se llaman las axilas de estos lóbulos laterales, tiene un conjunto de células que cuando esta larva está lista para hacer su metamorfosis, de ese conjunto de células se va a desarrollar el individuo, el gusano adulto. Y una vez que se desarrolla un gusano acá adentro, una especie de nave espacial que va transportando al gusano en desarrollo. Cuando finalmente llega a otra metamorfosis, este gusano rompe la parte externa de la larva y generalmente se come a la larva. Digamos que la parte de afuera de lo que queda de la larva es su primera comida. Y ese gusano pues, va a crecer, alcanzar el tamaño del adulto y reproducirse. Otro ejemplo es un anélido que se llama Huenia fusiformis. Es un anélido que el adulto es bastante reconocible como anélido, con sus segmentos, sus setas, forman unos tubos de moco que adornan con piedritas en las cuales viven. Este anélido tiene una larva, también una larva pelágica, plantótrofa, que tiene este aspecto, el aspecto de uno de los primeros apéndices. Tiene acá también este ectodermo, acá adentro tiene un tubo digestivo, tiene estas pelitos que van a representar las primeras setas del animal, y también de acá va a haber toda una serie de elementos de células madre que quedan guardadas, que van a la hora de la metamorfosis van a generar los primeros segmentos de adelante
del futuro gusano y después va a empezar a generar más y más pigmentos y esto va a la metamorfosis, consiste en que esto empieza a generar por crecimiento hacia atrás, segmentos, hasta que esto deja de esta morfología y da otra morfología del gusano. Esto baja y este adulto, que también vive en el fondo del mar, va a haber completado su metamorfosis. Y es moco. Todos sabemos que el moco es pegajoso. La primera cosa que aprendemos es que el moco es pegajoso. Para protegerse, es como su casita. Y aparte, una vez que está acá adentro, si esto está en el suelo de arena, es prácticamente imposible. Otro ejemplo, quizás un poco más familiar, es Alzodes gárgola, la rana de catedral. Tiene un adulto terrestre, carnívoro, y una larva que es acuática, detective, y que tiene toda su morfología, está preparada para alimentarse de detritos acuáticos en lagunas, en este caso lagunas de altura de la zona andina. Por último, no podemos dejar de mencionar a nuestro animal de desarrollo insecto favorito, Drosophila melanogaster. Drosophila es una mosca, forma parte de los lípteros, que son los holomecábolos que tienen un desarrollo indirecto. Este adulto volador, que se alimenta principalmente de hidratos de carbono simples, sacarosa, glucosa, fructosa, presentes en flores y frutos, resulta la metamorfosis de una larva microbióbola que se muestra sorprendentemente poco en las fotos de Drosophila. Siempre vemos el huevo del adulto, porque la larva es bastante poco visualmente atractiva. Es una larvita blanca, es microbióbola, alimenta de los microbios en el sustrato en el cual ponen los huevos, típicamente los microbios que crecen alimentándose de las azúcares de las frutas. Cuando esta larva está lista para hacer su metamorfosis, va a mudar en una forma que se llama pupa, que es una especie de contenedor cerrado, y dentro de esa pupa hacen una serie de transformaciones bastante intensas de desarrollo que la llevan a una morfología final de la mosca. Y todo esto ocurre a través del proceso de metamorfosis. La metamorfosis, la palabra deriva de metamorfosis, que quiere decir transformación, transformarte, que viene de meta, que quiere decir después, y formorfe, que es forma. Es el proceso de transformación de la morfología verbal a la forma adulta y que, según el grupo que veamos, puede ser más drástica o menos drástica. La metamorfosis que vemos en la conversión de las larvas estas planctónicas a gusanos marinos es completamente drástica. La transformación que vemos en los insectos a los metábolos también es bastante drástica, porque prácticamente gran parte del organismo se desarma y se vuelve a construir de cero a partir de conjuntos de células madre que han quedado guardadas adentro de esas larvas. O puede ser un poquito menos drástico, por ejemplo, la metamorfosis de los renacuajos no es tan drástica. Y en muchos peces, cuando se hace metamorfosis, en realidad el pez cambia un poco de forma y adopta una morfología más parecida al adulto, pero realmente uno reconoce que el pez es un pez desde el momento en que eclosiona. O sea que ya la larva es reconocible como la forma del adulto un poco subdesarrollada. Y en general, como estas larvas ya son de un tamaño relativamente grande, la mayoría de estos procesos está regulado y disparado por hormonas, por mensajeros endógenos, es decir, por mensajeros químicos que se secretan por células específicas de ciertos órganos y que recorren todo el cuerpo y mandan una señal generalizada donde cada grupo celular toma esa señal y responde en consecuencia para ver si a nosotros nos toca desarrollarnos, a nosotros nos toca morirnos, a nosotros nos toca transformarnos. Un ejemplo es el desarrollo del erizo de mar. El erizo de mar, cuando eclosiona una larva marina que se llama Plúteus, que tiene esta forma medio extraña, que es como si fuera, pueden imaginárselo de esta forma, es como una especie de pirámide de forma muy extraña, tiene estas espículas calcáreas rodeadas de tejido.
Esa en el dólar de arena, por ejemplo, que hemos visto unos ejemplos de desarrollo temprano, tiene que llegar a transformarse en algo parecido a esto. ¿Sí? Esta es la larva antes de la metamorfosis. Un poco más, y esta es la larva cuando empieza esta metamorfosis. Todo un desarrollo asociado al interior del organismo, donde empiezan a aparecer todos los sistemas con simetría. Aparte, recuerden que estos animales y los adultos tienen simetría pentarradial, pero la larva tiene simetría bilateral. Se creó una transformación en la cual cambia también la simetría y eventualmente esta larva se va a posar en el sustrato y va a empezar a su vida adulta. Al principio es así, esto se va a desarrollar el crecimiento y esta es la morfología final que va a tener el adulto. Otro ejemplo es en estos nemerteos que les había contado. Esta es su larva. Acá esta larva está lista para desarrollar, ya se formó el juvenil en el interior de la larva. Y este juvenil lo que tiene que hacer ahora es, de alguna manera, hacer un agujero en la pared de la larva para poder salir y emerger. Como ven, va moviéndose, finalmente va a perforar esa pared externa. Y una vez que logre perforarla, va a empezar a salir. Ahí rompió la epidermis de la larva y empieza a salir. Y normalmente lo que va a suceder, sale con, esta es la parte posterior, sabemos que esta es la parte posterior porque acá adelante en algunos organismos tienen como unos ocelos, unos mosquitos, que marcan donde está la cabeza. Y eventualmente cuando salga, una vez que logre salir, lo que va a hacer es comerse el resto. Y esa va a ser su primera comida. Si bien lo más normal es que el animal se coma esa cápsula larvaria que queda, eso no es indispensable y de hecho en algún momento está haciendo pruebas con estos embriones, se puede ver que tranquilamente el juvenil puede emerger, esta cápsula puede seguir y de hecho sobrevivir y uno la puede ver que después sigue moviéndose sola, haciendo la suya, hasta que eventualmente muere. La cápsula se puede. No es viable, o sea, esa cápsula no va a generar otro juvenil, en principio. Técnicamente podría, o sea, si esa cápsula conservara algunas células madre y pudiera volver a generar nuevos juveniles, tranquilamente podría hacerlo. No está escrito que suceda en este grupo, pero hay grupos parásitos donde muchas veces este tipo de desarrollo se elabora y entonces tenemos estadios larvales intermedios que lo que hacen es generar, por reproducción sexual, grandes cantidades de la siguiente estadio. Entonces, con una sola larva inicial tienes un montón de crecimiento estadio. Los parásitos son bastante particulares porque tienen un montón de estadios larvales asociados en cada paso a un paso de aumento de proliferación en la cantidad de individuos asexual y además en aprovechar distintos tipos de huéspedes. Por ejemplo, hay grupos de parásitos que los adultos viven en mamíferos, esos mamíferos ponen huevos, los huevos se cocinan en el agua se forman los primeros estadios larvarios que invaden y parasitan caracoles. Esos caracoles se desarrollan en siguientes estadios, que es cuando esos caracoles son comidos por peces, entran a los peces, parasitan a los peces, vuelven a cambiar a otros estadios larvarios y entonces esos peces son comidos por los mamíferos y de esos mamíferos se desarrollan los adultos que van a ser los que van a poner gametas, y poner huevos para realizar el ciclo.
nuestro metamorfosis tenemos en las abejas. Las abejas, lo que sale del huevo de una reina es esta larvita. Estas larvitas son colocadas, son dejadas en estas celdas son alimentadas por las obreras y van creciendo y mudando en las 7 larvas hasta que llegan al estadio de pupa. En el estadio de pupa es donde se va a desarrollar la abeja adulta. La abeja adulta va a ir desarrollándose, van viendo cómo va a desarrollarse la morfología, los ojos, las antenas, el cerebro. Acá se está coloreando y pigmentando el ojo, con un pigmento transparente, con el pigmento de la base de la luz, van apareciendo las abejas y eventualmente estas abejas cuando alcancen el fin de su metamorfosis, van a emerger del envoltorio pupal y van a salir como ya adultos. Los adultos, una vez que alcancen esta morfología, ya no mudan más. Y por lo tanto, el tamaño que tiene es el tamaño definitivo. Esto es muy importante. En insectos solometábolos, abejas, lepidópteros, mariposas y polillas, escarabajos, himenópteros, dípteros, moscas. Moscas, mosquitos y todas las amigos. Abejas, avispas, hormigas, abejorros, avispones y todo lo demás, lo que son los himenópteros, todo lo que son escarabajos de todo tipo y color, y todo lo que son polillas y mariposas, son insectos solometábolos, en los cuales el adulto que vemos es el definitivo, y el tamaño que tiene es el que siempre tuve y el que va a tener. Es decir, cuando uno ve, sobre todo en abejorros, que se ve mucho más claro que abejorros de este tamaño, un abejorro chiquitito no es un abejorro que le falta crecer. Ese es el tamaño definitivo de ese abejorro. Eso es cierto para todos los insectos solometábolos. Entonces, si vemos diferencias de tamaño entre una especie, es porque se deben a la plasticidad fenotípica asociada a su alimentación como larvas. Y esa no va a haber un crecimiento posterior. Ya que hablamos de mariposas, acá hay otro ejemplo del desarrollo y la metamorfosis en mariposas. Del huevo de la mariposa lo que emerge es una oruga. Este tipo de larva lo que va a hacer es alimentarse de plantas, digamos, material verde de las plantas. Lo primero que come generalmente son en la caja de su propio huevo. Y a partir de ahí va a empezar a alimentarse de plantas, va a crecer un montón, va a crecer todo lo que pueda, va a comer un montón. En este estado es cuando las mariposas y las polillas se vuelven plagas de importancia, porque su capacidad de comer es tan grande que pueden destruir una gran cantidad de la productividad de los cultivos. Y eventualmente lo que va a hacer es mudar a una pupa. Esta pupa va a tener un desarrollo interno, va a pretender disolver todos los tejidos del estado de la larva, de esa oruga, y va a formar los tejidos adultos de la mariposa. Cuando termine ese proceso va a emerger de esa pupa, de ese pupario, el adulto. Pupa es en general el estadio normal de los insectos solometábolos. Crisálidas es específicamente en mariposas porque la pupa, cuando se forma muchas veces, además de formar la piel en sí de la pupa, genera algún tipo de cobertura, sobre todo como la de los gusanos de seda o los bichos canastos, tejen una capa externa además de la pupa que se llama pupario. Bien, ¿por qué es tan común el desarrollo indirecto? ¿Cuál es la ventaja de que del huevo eclosione algo tan distinto y que necesita tanto desarrollo? Bueno, lo que sucede es que las especies con desarrollo indirecto, el nicho ecológico, es decir, el espacio ecológico que ocupan a nivel de dónde viven, de qué se alimentan, qué necesitan, suelen ser distintos entre distintos espacios. Y eso implica que entonces los adultos reproductivos
padres no necesitan competir con sus propios hijos por espacio y recursos. Es decir, un insecto, por ejemplo, las mariposas, como adultas, en general se alimentan de néctar. Pero sus crías, en estadio larval, se alimentan de la parte verde de las plantas. Por lo tanto, no compiten directamente, ocupan otro espacio. Y eso también implica que entonces una especie tiene más capacidad de explotar ambientes heterogéneos en el tiempo y en el espacio. Es decir, una especie puede aprovechar no solo el recurso que implican las flores, sino también el recurso que implican las partes verdes de la planta. En el caso de organismos marinos, pueden implicar que como adultos viven en el fondo del mar y se aprovechan los recursos del fondo del mar, pero como larvas están aprovechando los recursos que están disponibles en la capa flotante, elástica o planctónica, que es la capa más superficial del mar, donde hay una cadena propia alimentaria asociada a la luz del mar, llega solamente a la parte más superficial, ahí hay un montón de algas que van a hacer fotosíntesis y de esas algas se pueden alimentar un montón de animales. Entonces, hay todo un montón de productividad de materia biológica en esas capas más superficiales del mar que no existe en el fondo. En el fondo, lo que sucede es que generalmente gran parte de esa producción eventualmente cae hacia el fondo y es aprovechada por los que viven en el fondo. Entonces, una criatura marina que tiene una larva que vive en el fondo, pero tiene una larva que vive en la superficie, puede aprovechar los dos tipos de hábitats a lo largo de su ciclo de vida. Otra ventaja del desarrollo indirecto es que permite acortar el desarrollo embrionario. Generalmente estas formas larvales, las morfologías larvales, son menores en tamaño que el adulto. Y eso implica que entonces hace falta dejar menos reservas en el huevo original y también ese desarrollo puede ocurrir más rápido, ¿sí? Porque obviamente construir un individuo del tamaño y morfología de un adulto toma mucho más tiempo y recursos que construir un organismo con la morfología de la larva. Por lo tanto, pueden eclosionar individuos más pequeños y muchas veces esos individuos pueden ser depositados, esos huevos pueden ser depositados para que el desarrollo ocurra y las etapas tempranas ocurran en entornos más seguros o favorables que los que habita el adulto. Por ejemplo, las avispas parasitoides, que lo que hacen es depositar sus huevos en el interior de presas paralizadas. Entonces, esa presa paralizada, lo que va a ocurrir es que el huevo el embrión va a eclosionar una larva adentro de esa presa paralizada y se va a alimentar a los tejidos de la presa paralizada. Y eso, a su vez, da un entorno más seguro a nivel alimentario, porque está toda la comida ahí, y aparte seguro a nivel de ataque de predadores, porque esa larva está en el interior de una presa que típicamente es evitada por otros organismos. Por ejemplo, las avispas que depositan huevos adentro de una araña, lo hacen dejando una araña que la mayoría de los potenciales predadores de esas larvas no se van a acercar a la araña, que es mucho más grande y peligrosa, en teoría. Y por lo tanto, permite además invertir menos en sustancias de reserva, menos en vitelo. Entonces, todas estas ventajas hacen a que los ciclos de vida indirectos sean muy comunes. Otras veces no. Muchas veces, como resultado de los cuidados parentales, se obtienen organismos donde directamente el desarrollo es directo porque conviene a los padres generar embriones que van a desarrollarse directamente en estadios adultos o subadultos. Pasando a otro tipo de desarrollo postembrionario, tenemos la regeneración. La regeneración puede definirse como el reemplazo de una estructura corporal de un organismo adulto tras ser removido. Esa remoción puede haber sido el resultado de predación subletal, es decir, un acto de predación en la que un predador le quitó parte del cuerpo pero no lo llegó a matar, y entonces el organismo sobrevive, pero le falta una parte. No, eso sería lo anterior. En realidad, no es metamorfosis, los artrópodos, como están cubiertos, su epidermis está recubierta con una capa
rígida y que no es celular y por tanto no puede crecer. Para poder crecer lo que tiene que hacer es cada tanto deshacerse de esa capa y generar una capa nueva. Y ese proceso se llama muda. La muda también se observa muchas veces en vertebrados. Por ejemplo, nuestra queratina, que forma ese cubrimiento que está dentro de nuestros queratocitos, tampoco, una vez que se forma una capa completa de queratina, tampoco se puede hacer crecer celularmente. La capa de queratina está compuesta por células que ya murieron. Entonces, los vertebrados terrestres, que son los que tenemos capas de queratina, los tetrápodos, también necesitamos deshacernos de esa queratina. En el caso de los humanos, por ejemplo, los mamíferos, que no tenemos una capa conjunta de queratina, sino que tenemos pelos o escamas de la piel, las vamos perdiendo individualmente y generamos nuevas. Entonces, nuestra muda no se ve, aunque se ve en realidad en la capa constante de polvillo que aparece en los lugares que habitamos, que en gran parte es parte de nuestra propia piel que va siendo mudada constantemente. Otros grupos, como por ejemplo los lagartos o las víboras, sí tienen capas más continuas de queratina y se les mudarlas todas juntas. Entonces es común que, por ejemplo, encontremos en lagartos o en serpientes las mudas que hacen cuando cambian toda la capa completa. En insectos y artrópodos es mucho más común eso, y es mucho más común que en las situaciones haya una muda de la capa de queratina. En artrópodos que tienen desarrollo directo, casi siempre la morfología previa es similar a la posterior, entonces cuando sale el daño o cuando muda, que es el desarrollo directo, lo que genera es una capa, una muda, y cuando se la saca parece la araña como vacía. También es común en cigarras. Cuando hay los que tienen desarrollo directo también mudan, y de hecho hay mudas larvales. Las mudas larvales de las orugas, por ejemplo, ya no se ven porque las orugas se comen. Pero cuando hay un cambio posmetamórfico o de cambio de hábitat, por ejemplo, las libélulas son metábolas, tienen estas ninfas, que son bastante, son un poco distintas porque tienen un aparato, son carnívoras, tienen un aparato de una mandíbula protrusible que pueden sacar a gran velocidad y distancia, que se usa para atrapar presas. Esa mandíbula en los adultos ya no la tienen. Cuando la larva es acuática, la ninfa en realidad es acuática, y cuando va a hacer su última muda al adulto, lo que hace es, como no es muy cómodo volar bajo el agua, y el adulto tiene alas, lo que hace es se trepa generalmente a los juncos, se agarra a los juncos y ahí es donde tiene lugar la metamorfosis y se rompe en la espalda, a todo el lado del dorso, sale como una sutura y sale de ahí la libélula adulta. Con lo que en general queda la muda bastante entera agarrada y uno las encuentra en verano. Es muy común cuando se va a los juncos a encontrar temprano una muda de libélula donde queda la parte de la ninfa todavía agarrada. A veces, muchas veces suele decir, no, esto es un bicho que se lo comió una araña, porque se ve que la araña le sube toda la araña y deja las caritas, pero en general, si ustedes lo ven muy perfectito y además con una apertura dorsal, eso es la muda de un insecto que ya siguió su camino. En el caso de la regeneración, lo que ocurre es que el animal sufrió algún tipo de daño por el cual perdió un pedazo. Puede ser un brazo, puede ser la cola, puede ser la cabeza. Y la capacidad regenerativa es un proceso de desarrollo postemprano que lo que hace es construir o reconstruir eso que se perdió para volver a la morfología adulta. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo en una salamandra, donde vamos viendo cómo el brazo cortado se regenera un brazo nuevo. Esta regeneración en realidad es un proceso con varios, un fenómeno complejo que implica procesos a varios niveles y puede ocurrir a distintos niveles. Entonces, tenemos ejemplos de regeneración como muy extremos, que son lo que llaman la regeneración de cuerpo completo. Así que cuando un organismo completo puede regenerar un pequeño fragmento del cuerpo. El caso típico son las planarias. Una planaria yo puedo cortar un pedacito de tejido, dejando un medio acuático, y este pedacito va a ser capaz de
regenerar una planaria completa, un poco más pequeña porque es menos cantidad de tejido, pero esta planaria completa, si se puede alimentar, y puede eventualmente crecer hasta el tamaño del adulto. En un pedacito. Vos podés cortar una planaria en un montón de pedacitos y cada uno te va a regenerar una planaria nueva. Un poco menos extremo que esto es cuando lo que se regenera una estructura completa, como vimos en el ejemplo anterior. Por ejemplo, cuando se pierde un brazo, una aleta, una cola, la cabeza, un tentáculo, un sifón, un pedicelo, las estructuras, partes importantes del cuerpo que se pierden y se recuperan completas. Pero la regeneración también puede ser a nivel de órganos. Por ejemplo, puede sufrirse un daño, ya sea por una herida o por una enfermedad, donde se pierde una parte de un órgano, el corazón, el hígado, el cerebro, y donde es parte de ese órgano es capaz de regenerar lo que falta. Y si vamos un poquito más finito, incluso hay una regeneración a nivel de tejidos y de células, es decir, hay tejidos que constantemente se están formando todo el tiempo. Por ejemplo, nuestra epidermis está en constante regeneración. Todo el tiempo nosotros tenemos un proceso en que nuestra epidermis en la base están naciendo células nuevas, esas células van madurando, van generando pigmento, van generando queratina, y cuando llegan a las partes externas ya mueren y se aplanan formando el recubrimiento externo de nuestra epidermis. ¿Sí? Lo mismo pasa con la epidermis interna del intestino. El interior de nuestro intestino, la parte que absorbe los nutrientes, todo el tiempo se está reformando porque todo el tiempo las células se están muriendo, se están soltando y se están siendo reemplazadas por células nuevas. Lo mismo puede ocurrir a nivel de células. Algunas neuronas, si sufren, por ejemplo, la amputación de sus axones, son capaces de generar un axón nuevo. Entonces, eso quiere decir, cuando uno habla de regeneración, siempre es importante aclarar a qué nivel la estamos estudiando. Porque, si bien la capacidad de regenerar el cuerpo completo es algo bastante limitada en algunos pocos organismos, o relativamente pocos, definitivamente no la tenemos nosotros, estas capacidades de regenerar órganos, tejidos o células son mucho más comunes y frecuentes. Nuestro hígado también se regenera. Nuestro hígado se regenera a través de un proceso que se llama hiperplasia, en el cual lo que sucede es que el tejido restante crece y se multiplica hasta ocupar más o menos el espacio del órgano original. ¿Sí? Pero no es una regeneración completa en el sentido de que no recupera absolutamente la forma y la morfología original. Es como, claro, crece hasta rellenar y completar. Como la función del hígado, en gran medida depende de la cantidad total, del volumen total de células que hacen todas sus funciones, ese hígado, si bien no es igual al original que vino de nacimiento, sirve. Ahora, si yo pierdo una parte del hígado, que tiene por ejemplo la vesícula biliar, esa vesícula biliar no va a regenerar cuando crezca el resto del hígado. Esa regeneración no es completa, no es perfecta. Y entonces, una cosa interesante es que esta capacidad de regenerar varía mucho en distintos grupos animales. ¿Sí? Entonces, tenemos desde individuos, desde organismos, como las hidras o como las planarias. Las hidras, por ejemplo, no solo pueden regenerar individualmente en pequeños pedazos, sino que aparte uno puede disociar esa hidra en células sueltas, o sea, puede utilizar tratamientos químicos que lo que hacen es rompen y desarman las uniones intercelulares, de modo que uno tiene una suspensión de células en el medio correcto, pero si no se mueven, obviamente. Puede separar esas células en grupos más chiquitos y cada uno de esos grupos es capaz de juntarse y volver a reformar un individuo. Eso también es cierto en las esponjas, por ejemplo. Uno puede cortar pedazos pequeños o partes anteriores y posteriores, como las planarias o un montón de anélidos, y recuperar lo que falta. O a veces simplemente se pueden recuperar estructuras completas, patas, colas, el sistema nervioso central, el corazón, los órganos. En los mamíferos esta capacidad está bastante más limitada. Tenemos un
caso, por ejemplo, bastante excepcional en los ciervos. Los ciervos son capaces de regenerar, todos los años regeneran sus astas. Las astas de los ciervos no son una saliencia, así como un cuernito, una verruga exagerada. Son un órgano completo que tiene hueso, que tiene una capa de epidermis que lo recubre. Eso completo cae al final de la temporada reproductiva y vuelve a crecer. Se pueden generar algunos órganos. Nosotros somos bastante flojitos en general comparado con todos estos otros animales, pero hay otros ejemplos. Hay unos ratones que se les sale, uno los agarra y se les sale la piel y la regeneran. Y lo usan hecho como mecanismo defensivo. Entonces hay toda una gama muy amplia de capacidad regenerativa. Y dado que nosotros, los seres humanos, estamos bastante de este lado del gradiente de capacidad regenerativa, y muchas veces en situaciones en las que nos vendría muy bien poder regenerar un poquito mejor, ya sea regeneración interna de órganos dañados por enfermedades, el tiempo o decisiones de vida cuestionables, sobre todo en retrospectiva. También hay accidentes, pérdidas de miembros, quemaduras. Hay un montón de cosas que pueden pasar donde realmente la vida posterior del individuo que sobrevive a esos accidentes sería mucho mejor si tuviésemos la capacidad, por ejemplo, de regenerar un brazo que se perdió. Y es por eso que la regeneración en particular es un proceso de desarrollo postembrionario que ocupa mucho interés, tanto a nivel de biología básica como a nivel biomédico. Para regenerar un tejido hay 4 tipos distintos de procesos que se pueden observar. Uno es lo que se llama la regeneración mediada por células madre. Recuerden que las células madre eran estas células capaces de dividirse de modo asimétrico, donde una de las hijos es capaz de diferenciarse en un tipo celular particular y el otro hijo como que mantiene las capacidades de la célula madre. Entonces, como que básicamente van generando células que pueden seguir algún camino de diferenciación, mientras que la célula madre se mantiene a sí misma. Esto puede ocurrir a través de 2 caminos. A través de lo que se llaman células madre troncales potentes, es decir, células madre que solo pueden generar un tipo celular. Entonces tenemos las células madre, por ejemplo, las células madre hematopoyéticas son las células madre que tenemos en la médula ósea y de cuya división van a derivar los glóbulos rojos. ¿Sí? Nosotros, siempre que se divide originalmente unas células hematopoyéticas, una de las 2 hijas, esa división es siempre importante, una de las 2 va a seguir siendo célula madre, y la otra célula va a iniciar un proceso de diferenciación para transformarse en glóbulo rojo. El glóbulo rojo es un proceso que no es reversible. Los glóbulos rojos de los mamíferos, por ejemplo, no tienen núcleo, con lo cual obviamente nunca más van a poder conciencia. Estas células madre, cuando son unipotentes, que solo pueden hacer un tipo de célula como resultado. Entonces, si es célula madre neural, va a dar solamente neuronas; si es célula madre muscular, solo va a dar minocitos, células musculares; y si es una célula madre, por ejemplo, de fibroblastos, se le va a dar ese tipo particular de células. Y después están lo que se llaman las células multipotentes. Las células multipotentes son células madre capaces de generar distintos tipos celulares. Hay una célula en todo el desarrollo embrionario producto de reproducción gamética en sexual asexual, hay una célula madre que es totipotente, que es capaz de generar todos los tipos celulares de ese organismo. ¿Cuál es? Antes de eso. Una que está en todos los organismos, por ejemplo, en el caso de los mamíferos que lo tienen. El cigoto, ¿no? Obviamente, el cigoto es la célula madre definitiva, totipotente definitiva. Sin embargo, es muy común que en los primeros estadios embrionarios, la mayoría de las células retenga esa totipotencia. En algunos organismos esa totipotencia se va acortando rápidamente. ¿Se acuerdan cuando hablamos del desarrollo de las células que van dejando estos
representantes citoplasmáticos que van informando las células. Entonces, una célula que ya no recibe ciertos determinantes citoplasmáticos, probablemente tiene menos capacidad, si tienen todos los genes, tiene menos un entorno, un contexto molecular, y ya restringe qué cosas va a poder hacer en el futuro. Entonces, lo que vemos generalmente es que hay una transición de células, al desarrollo de células totipotentes a multipotentes a unipotentes. En cualquier caso, para poder reconstruir un órgano, un brazo o un organismo entero, necesitamos células diferenciadas. Entonces, hay modelos de regeneración donde lo que sale es de células madres, ya sea unipotentes o totipotentes. Por ejemplo, la regeneración en vertebrados, ese brazo que le crece nuevamente a la salamandra, deriva típicamente de células madre unipotentes que están guardadas en el cerebro. La flexibilidad es que se reemplaza a sí misma. Es decir, esta célula, cuando se divide, da una célula que es así, o que va a ser así, y otra célula que va a ser igual a sí misma. Si esta célula dividirse y las dos células que las dos van a ir por acá, esta célula desaparece. Entonces, una vez que generé estas nuevas células, desaparece la célula madre. En el caso, por ejemplo, de las planarias dependen de células multipotentes para la regeneración y general para la vida. Además, sí, los glóbulos rojos, que tienen un tiempo de vida bastante corto, necesitan ser reemplazados por tiempo. Y quienes los reemplazan son las células madre que están guardadas en la médula del suelo. Las células madre, digamos, las células del tejido intestinal, si decimos que están todo el tiempo regenerando, ¿dónde salen? Bueno, porque hay células madre desparramadas en todo el intestino que las están regenerando. ¿Y esas células madre pueden dar cualquier tipo de... No, solo pueden dar lugar estas, son así, son unipotentes. O sea, ahora... Nosotros, células multipotentes, prácticamente no tenemos. En un lugar ya está definido. Y es por eso que muchas veces se habla de guardar células multipotentes o totipotentes de tejidos embrionarios, que son todavía considerados totipotentes. Y por eso que ya mencionaba, las células del cordón umbilical, el cordón umbilical, muchas veces quedan células que todavía tienen una potencialidad muy diversa y muy grande. Entonces, en principio, esas células, si se guardan, después se pueden utilizar para de alguna manera convencerlas a hacer un tipo de célula que necesitas porque la perdiste. Entonces, tu corazón dejó de funcionar, vos podrías potencialmente utilizar las células totipotentes para fabricar, para generar, inclusive ese tejido por un tejido que forma un corazón, y por el mismo corazón es genéticamente compatible. No tienes que defender la compatibilidad con los corazones que son genéticamente distintos. Esto genera todo un tema importante a la hora de, todavía no sabemos, pero estamos empezando a aprender, porque no sabemos exactamente cómo hacer un órgano in vitro a partir de células madre, pero la idea es que en algún momento vamos a poder. Entonces, pero mientras tanto conviene ir guardando células madre lo más temprana posible. ¿Sí? A ver, espera un segundito. ¿Hacemos un recreo en 10 minutos? ¿10 minutos pasamos? Sí. Vale, gracias. ¿Estas muy potentes? Esto es un fibroblasto, un tipo de célula, neogénico, ¿no? Pero la idea es que estas células pueden generar un solo tipo de célula y estas células pueden generar múltiples tipos de células. Hoy por hoy sabemos que una célula se transforme, tome una morfología a la otra, depende de los patrones de expresión génica, y esos patrones de expresión génica dependen de factores de transcripción presentes en la célula. Con lo cual, desde hace 10, 15 años,
aprendimos que en vez de depender únicamente de células que son multipotentes o pluripotentes, también podemos reprogramar células unipotentes, no células diferenciadas, para que vuelvan a ser multipotentes y de ahí hagan un camino distinto. Esto fue uno de los descubrimientos más grandes. Cuando yo estaba haciendo el doctorado, habían salido que alcanzaban con alterar la expresión de 4 genes en mamíferos para devolver una célula diferenciada a un estadio embrionario totipotente. Y hoy por hoy se sabe mucho más de cómo manipular esas células y cómo uno puede llegar a ser demostrado que uno puede tomar una célula epitelial madura, reprogramarla y convencerla usando los factores de selección adecuados para que se transforme en un neurona. Entonces, hoy hay un debate muy importante sobre esta cuestión de guardar, si guardábamos las células embrionarias, si generábamos embriones adicionales compatibles o si extraíamos algunas células de reserva de los tejidos embrionarios para usarlas para esto, si usábamos células embrionarias para hacer investigación. Y hoy por hoy es como que esto está un poquito superado porque al poder generar células de cualquier tipo, a partir de células de cualquier tipo, en realidad lo único que necesitamos afinar la puntería es, bueno, cómo reprogramamos esas células de modo seguro y cómo le brindamos a esas células el ambiente adecuado, ex vivo, es decir, no dentro de un mismo vivo. O sea, en vez de este planteo que en algún momento se hizo en una fantasía distópica de ciencia ficción, de generamos múltiples clones de nosotros mismos que tenemos en reserva y en dormancia para recolectar sus órganos en caso de que nos fallen los nuestros, a un mecanismo donde la idea es, bueno, yo tengo un momento donde, llegado a la necesidad, yo puedo extraer células de otro tipo, sanas, reprogramarlas, darles un ambiente adecuado para que se desarrollen el órgano que necesito y reemplazar el órgano que falla por esa variante nueva. Y hacerlo de modo personalizado con mis propias células. Entonces no dependo, no tengo problemas de compatibilidad genética, inmunológica y demás que nos habla con estas plantas. Bien, verán que la regeneración es sumamente interesante por sus implicaciones biomédicas. Los factores que estimulan el neoplasia son no, varía, depende del mecanismo. Por ejemplo, hay un sistema, los órganos son capaces de detectar su propio tamaño, tienen mecanismos homeostáticos que tratan de compensar esa falta de volumen. A veces el mecanismo simplemente es crecer más, y otras veces el mecanismo es disparar un proceso de desarrollo que es similar al embrionario que genera el órgano de cero. Otra manera, otra estrategia para lograr la reconstrucción de tejidos es la epimorfosis. En la epimorfosis lo que ocurre es, bueno, un poco esto que hablamos, ¿no? Esta capacidad intrínseca de algunos organismos de reprogramar células ya diferenciadas, llevarlas a un estado, digamos, de mayor potencial, la célula madre, y esa célula madre pues se rediferencia en los tejidos que faltan. En la epimorfosis, en el modelo más estricto de epimorfosis, no hay replicación celular. Las células directamente cambian su patrón de expresión química, cambian su morfología y adoptan patrones de expresión química distintos. En general, la mayoría de los procesos regenerativos pueden tener un poco de epimorfosis, pero también tienen replicación celular. Pero hay ejemplos en los cuales puede haber regeneración en ausencia total de proliferación celular. Por ejemplo, organismos que son capaces de regenerar incluso si los pongo en un individual de mitosis. ¿Y cómo hace para migrar al líquido al otro lugar? Migran, como las células migran. Hay señales que las atraen y que las mandan al lugar correcto. No, no necesariamente. Luego hay un proceso que se llama morfalaxis. En la morfalaxis lo que ocurre se llama transdifferenciación de un tipo celular diferenciado directamente se convierte en otro. Y por último está lo que se llama regeneración compensatoria, donde una célula aumenta, este es el caso específico de hiperplasia, donde una célula simplemente aumenta el número celular. Acá, perdón, en la morfalaxis es donde puede no haber proliferación celular.
la epimorfosis típicamente sí hay. Bien, vamos a ver un ejemplo en una especie de gusano que una vez he presentado. Es una especie que me es particularmente familiar porque aquí hice el doctorado. Y que cuando tiene la hermosa capacidad de que a los 5 días que uno le cortó la cabeza, 5, 4, 5, 6, uno le cortó la cabeza, más o menos empieza a generar una cabeza nueva. Forma un tejido, es la artificial que se llama blastema, y ese tejido se empieza a diferenciar y a crecer formando un tubo digestivo, un cerebro nuevo, el cordón nervioso que va a entrar en este grupo, y regenera también la parte anterior, que tiene una especie de tronquito especializada, la boca y un conjunto de setas o tetas, que son estos pelitos que tienen en todo el cuerpo. Esto que está saliendo acá es la faringe, aquí la faringe con la comida, y acá ya ven la cabeza completamente desarrollada en más o menos 4 o 5 días. Otro ejemplo lo podemos ver en planarias. Acá tenemos el primer día, donde cortamos la planaria. Este experimento lo pueden hacer si tienen una planaria, una hoja filosa. Traten de mantenerlas en la misma agua que la juntaron, que ese agua no se caliente mucho, no se llene de bichos. Cambien el agua cada tanto, con agua, si le sacaron del lago, traigan una botella de agua del lago, le echen ese agua, le echen agua en la camisa. Esta es la cola, acá ya está cerrando la herida. Un día después de la amputación, ya se cerró casi completamente la herida, y va a empezar a formarse blastema de células diferenciadas. Las temas que está acá, generalmente no son diferenciados en un color así medio translúcido, blanquecino. Y eventualmente este blastema va a empezar a crecer y se van a empezar a ver las órganos específicos como células con pigmento. Estas colonias tienen un par de ojitos que terminan apareciendo. Acá ya vemos que ya empieza a moverse direccionalmente hacia adelante. Y eventualmente va a quedar una cabeza. Acá ya ven que acá están los ojitos y están las aurículas, que son una especie de triangulitos que tienen los costados sensoriales. E internamente ya formó un cerebro nuevo y lo conectó. Acá ya tienen más o menos la forma definitiva. Mientras esto que ocurre mayormente por epimorfosis, para generar el tejido nuevo en el blastema, también un proceso de morfolaxis en el cual los tejidos adyacentes están también transformándose como para acomodar el tamaño a el tejido nuevo. ¿Sí? Y ahí la tenemos ya 5 días después de la amputación, con una cabeza prácticamente igual a la anterior, solamente un poco más clarita. Hay 7 días, ya no la distinguimos de la original. Muy bien. Y por último, vamos a hablar de senescencia. Morfalaxis es cuando se transforman las células, pasan de un tipo celular a otro. Entonces, eso se usa para, si vos perdiste una estructura que necesita un tipo celular particular, y vos en lo que quedó tenés otro tipo particular, puedes transformar ese tipo, por ejemplo, en una célula muscular que se vuelve epitelial. O una célula epitelial que se vuelve neural. Se desdiferencia, en realidad se transdiferencia, porque ni siquiera pasa por un estadio como que parece una célula madre. Y como se transdiferencia, muchas veces no tiene una morfología que le permita hacer mitosis. Entonces, cuando hay morfalaxis, en general no hay en el medio un proceso de replicación. Cuando hay epimorfosis sí se reproduce incorrectamente. Bien, la senescencia es el envejecimiento. Es el destino que a todos nos espera, es el precio que pagamos por estar vivos, es que un día nos vamos a morir. Así es la vida. La longevidad máxima de una especie
es el tiempo más largo que se conoce de supervivencia en vida. ¿Cuánto vivió el que más vivió? Eso es lo que se llama la longevidad máxima. En humanos creo que anda, no me acuerdo si una ronda los 120, 122, ahí anda, de lo que tenemos registro, ¿no? Eso es lo que más vivió alguien. Ahora, la mayoría de nosotros no tenemos chance de llegar a los 122. Lo que tenemos es lo que se llama una esperanza de vida. La esperanza de vida es la edad a la que el 50% de la población llega. ¿Sí? Creo que nuestra esperanza de vida global ronda los 60, 70 años, y por supuesto que lo que definimos como población cambia un montón, ¿no? La esperanza de vida de gente en ámbito cuidado, adecuadamente, digamos, con un estatus económico alto, donde no hay enfermedades, donde no hay una crisis de la salud, seguramente es mucho más alto que la esperanza de vida de alguien que en un ambiente sumido en la pobreza, sin acceso a salud, sin acceso a educación, sin acceso a un montón de cosas, ¿no? En general, esos aspectos, la esperanza, la longevidad máxima habla de cuestiones intrínsecas, fisiológicas y potenciales de cada especie, mientras que la esperanza de vida habla del estatus promedio de la especie, como son las niñas. O sea, una especie con una longevidad máxima altísima y sin embargo una esperanza de vida muy pequeña porque tiene un estado de vida donde la gran mayoría de los individuos nunca llega a adultos, ¿no? Las especies que ponen millones y millones de huevos, nacen miles y miles de larvas, pero son unos pocos llegan a adultos. Obviamente nosotros quizás puedan vivir un montón, pero el promedio de la esperanza de vida es muy pequeño, porque el 50%, el promedio del 50% es bastante bajo. ¿Qué es la senescencia? Bueno, la palabra viene del latín senescens, es el participio presente activo de senescere, que quiere decir en latín envejecer. O sea, la senescencia es envejecimiento. Y es el deterioro asociado a la edad de las funciones fisiológicas necesarias para sobrevivir y reproducirse. De ahí la palabra senil. Senescente, senil, está viejo. Senecer es envejecer, que es básicamente sinónimo de vivir. Sin embargo, la mayoría de los procesos de vida tienen un desarrollo en el cual hay como inicialmente hay como un proceso que uno lo piensa como ascendente o de maduración, y cuando llega a ese punto, realmente coincide con la capacidad reproductiva, empieza un proceso lento de senescencia. Y ahora la pregunta que todos nos hacemos es, ¿por qué envejecemos? ¿Por qué hay senescencia? ¿Por qué envejecemos? ¿Y por qué? Bien, a ver, entonces, acá tengo dos tipos de respuestas a ese por qué envejecemos. Uno tiene que ver con una respuesta de tipo fisiológica, funcional, que tiene que ver con una degradación de la capacidad de sostener funciones vitales. Y acá hay otra respuesta que tiene que ver con una especie de función o ventaja adaptativa. ¿Sí? Bueno, esas son las dos grandes categorías de explicaciones o de hipótesis que hay a por qué existe el envejecimiento. ¿Es algo inevitable que tiene que ver con la degradación de las funciones celulares? ¿O es algo, digamos, que cumple una función adaptativa y entonces apareció, digamos, a propósito? Sí, aunque bueno, uno podría crecer, desarrollarse, alcanzar la edad adulta y bueno, no envejecer. Porque hay, de hecho, algunos organismos que cuando envejecen lo hacen muy lentamente. Entonces, biológicamente, si uno dice, bueno, no, porque perdemos la capacidad de hacer mitosis, no hizo la explicación más. En algún momento no podemos reponer todas las células que se van muriendo y bueno, no, claro, cada vez son menos células. Sin embargo, potencialmente la mitosis, per se, es indefinida, infinita, porque en última instancia, si bien dentro de la generación nadie es inmortal, las líneas celulares sí son inmortales, o mucho más duraderas, porque de generación en generación
producto de mitosis y meiosis. ¿Sí? Tiene que ver el metabolismo. Hay varias explicaciones potenciales, ninguna de las cuales está, digamos, fehacientemente demostrada. Y pueden ser, y aparte no tiene por qué ser una única causa. Quizás hay varios motivos. Y por eso también es que hay variaciones. Hay organismos que envejecen más y otros que envejecen menos. Sí, eso puede pasar y de hecho es posible. Hay un mecanismo que lo vimos asociado a la mitosis, que es, en eucariotas las moléculas de ADN son lineales, ¿sí? No son circulares como en procariotas. Y eso quiere decir que por el modo en que se hace la replicación celular, el extremo de esas dos moléculas muchas veces queda sin copiar. Eso hace que los extremos de las moléculas de ADN eucariotas, que se llaman telómeros, de un ciclo mitótico, o sea, durante un ciclo de replicación, se acortan un poquito. Cuando decimos que es una réplica exactamente igual, muchas veces no es cierto porque esos extremitos se acortan en unas cuantas bases. Y tiene que ver por dónde se asienta. ¿Se acuerdan que el complejo de replicación se mete en el medio del ADN, forma una burbuja y se abre? Eso quiere decir que no puede empezar desde el extremo del ADN. Eso lo que va generando es que las células, eventualmente los cromosomas, se empiezan a cortar desde las puntas. Hasta que hay toda las puntas, o no es casualidad, hay toda una región de ADN que es repetitivo, que no cumple, que no se transcribe, no se expresa, y que si se pierde un pedacito no pasa nada, una especie de buffer, de amortiguador, justamente. Pero bueno, llega un momento en que se acorta, se acaba ese sector de amortiguación y empieza a potencialmente comerse genes codificantes. Entonces, si eso sucede así, habría como una cantidad final de replicaciones que podría ser una célula que dejarse un genoma funcional. Sin embargo, lo que vemos es que las células generación a generación se mantienen. Y eso es porque hay una enzima que se llama telomerasa, que lo que va haciendo es va arreglando y alargando esos extremos, ¿sí? Y reponiendo. Entonces, ese acortamiento de los telómeros funciona como una especie de marcador de vejez, no de la célula, porque la célula en la mitosis se separa con una nueva, sino de ese linaje celular en particular. De todo lo descendiente de una única célula, después hay cuántas divisiones tuviste por cuántas se fueron acortando los telómeros. Esa especie de reloj interno le puede decir cuán viejo es ese linaje celular. Y en cierto sentido es cómodo porque quiere decir que, bueno, ya pasó por un montón de mitosis. Y si pasó por un montón de mitosis, y yo le invertí en una buena control de calidad de las copias de la mitosis, quiere decir que un linaje celular con los telómeros cortos probablemente está lleno de mutaciones internas dentro de ese linaje, de cambios, sustituciones, errores de copia. Con lo cual, quizás no ande tan bien como una célula nueva que recién empieza. Entonces, esa existencia de esos telómeros, uno podría decir, bueno, ¿por qué no se usa el telomerasa todo el tiempo y la corrección de copia todo el tiempo? Bueno, se puede. Y de hecho, probablemente muchos de estos organismos casi inmortales hacen eso. Todo el tiempo rejuvenecen sus células, alargan sus telómeros, arreglan sus errores de copia. Hasta que eventualmente eso no sucede más. O intencionalmente el cuerpo no invierte recursos en sostener esas células. ¿Sí? Entonces, una de las explicaciones por qué envejecemos es que hay un compromiso de a dónde le pongo los recursos que tengo. Si lo pongo a crecer pronto y reproducirme lo antes posible, o si lo pongo a mantener y reparar el organismo que ya está. ¿Qué quiere decir
es esto, yo puedo poner los recursos, bueno, crecemos rápido, nos reproducimos, una vez que ya nos reproducimos ya está, listo. Lo puse todo, lo dejé todo en mi progenie, en llegar a tener esa progenie, y una vez que llegas a este punto ya está. Gastaste todo, no tenés recursos para sostener crecimiento celular, para sostener reparación, y hay un proceso de senescencia muy avanzada. Esto se ve en un montón de animales, por ejemplo los salmones, estos salmones que viven un montón de... nacen los arroyos, van al mar, viven un montón de años en el mar, y un día vuelven todos juntos como locos a donde el lugar donde nacieron, se arriesgan a ser comidos por osos y pescadores en su regreso, llegan hechos básicamente una gran bolsa de gametas, tanto hembras como machos. Cuando llegan al punto donde tienen que llegar, liberan esas gametas y ya la quedan. Porque pusieron tanto en reproducción y en ese viaje que no les quedó energía para sobrevivir y volver a bajar. Hay gusanos que una vez que ponen sus huevos, directamente degeneran todo el intestino y ya no pueden seguir creciendo. Entonces, hay otros organismos que no eligen una vida un poquito por ahí crecer más lentamente, tener menos, ponerle menos a cada evento reproductivo, pero tener múltiples eventos reproductivos, en nuestro caso, y por lo tanto esos organismos tienden a invertir más en sostener esa máquina funcionando, ese organismo funcionando, para que pueda tener mayor cantidad de eventos reproductivos. Y acá hay un fenómeno que es muy interesante, que es el siguiente. Por cómo funciona la selección natural. ¿La selección natural qué hace? Funciona a partir de la capacidad del organismo de dejar descendencia y es capaz de generar descendencia. ¿Sí? Entonces, esa selección natural va a actuar principalmente ¿cuándo? ¿En qué parte de la vida? ¿En qué momento de la vida importa que tus variantes sean ventajosas? Antes de pasarlas, claro. O sea, hasta el momento en que te reproducís. Una variante que ocurre después de que uno supera una etapa reproductiva. ¿Puede hacer algún efecto en la reproducción de ese individuo? No. Entonces, si yo tengo una capacidad que aparece después de que se acaba mi capacidad reproductiva, fantástica, esa capacidad no tuvo ninguna injerencia en que yo llegue y me reproduzca más. Por lo tanto, no va a estar bajo selección, aunque sea fantástica para sobrevivir. Y eso es porque la selección natural va a actuar siempre mucho más intensamente en etapas pre-reproductivas. Una vez que el organismo agotó su capacidad reproductiva, por más que siga vivo, todo lo que sucede ahí, a la selección no lo ve. Entonces, cualquier tipo de variante tendiente a tenernos vivos por más tiempo, no tiene mucha manera de sostenerse por selección natural. ¿Se entiende eso? No hay ninguna ventaja en vivir más si ya pasaste por etapa reproductiva. Sí la hay si vos todo el tiempo te seguís reproduciendo. Pero, por ejemplo, en seres humanos, donde la capacidad reproductiva realmente llega a un punto en que se corta, todo lo que ocurre después, en principio no es fácil de ser naturalmente solucionado. Salvo que la supervivencia de esos individuos post-reproductivos de alguna manera mejore la posibilidad de supervivencia de sus propias parientes y descendientes. ¿No? Por ejemplo, en el caso de especies que tienen sociedades, comportamiento social, si los adultos post-reproductivos pueden de alguna manera ayudar con la cría, sus crías y las crías de sus crías, entonces, que vivan más tiempo puede ser una ventaja y ser un ciclo para la selección. Entonces, la variación afecta el desarrollo temprano, la capacidad reproductiva y hay pocas ventajas en mejorar la supervivencia post-reproductiva. Entonces, ¿por qué envejecemos? Bueno, hay una hipótesis del desgaste, ¿no? Como con el tiempo
vamos acumulando mutaciones somáticas, producto de las distintas rondas de mitosis y se acumulan genes que codifican proteínas defectuosas y eso que hace que funcionemos cada vez peor, ¿no? Esto se puede modular activando enzimas que reparan el ADN, que cuestan recursos, utilizando también tiene que ver con la acción de especies oxidorreactivas, estos radicales libres que se forman como producto del metabolismo, son estos grupos químicos o moléculas químicas muy reactivas que tienden a atacar y cambiar el ADN generando mutaciones, ¿no? Los famosos oxidantes. Y también tiene que ver con un cambio en la actividad de las telomerasas y otros tipos de genes que también actúan regulando la juventud del organismo, como por ejemplo en esa P63. Por ejemplo, no sé si en todas las especies de la muestra, pero yo entendía que una especie de la muestra, cuando mueren, como que no mueren de crecimiento, sino que quedan tan débiles cada vez que más mueran, es más difícil sacarse el exoesqueleto. Están muriendo en las costas acuáticas. Llegan a un punto en el que quedan tan débiles que son propensos a morir por varias cosas. Pero dicen que supuestamente de vejez no mueren como tal. Sí, no lo he escuchado, pero es cierto que todos los artrópodos, en el momento en que mudan, tienen un periodo de gran debilidad, en el cual hasta que no se endurecen las partes nuevas, que tienen que ser blandas para poder sacarlas de la parte vieja, requieren un tiempo donde no pueden moverse mucho porque el esqueleto que ellos usan para moverse justamente es el exoesqueleto duro, si no está duro no se puede mover, y como está todo hueso blando, no se puede mover mucho. Y además, obviamente, tiene una protección del esqueleto duro. A mayor tamaño es probable que tome más tiempo y por lo tanto aumente. Yo no creo que no puedan, en un momento en que ya no puedan endurecer eso, pero sí, evidentemente, casi cada muda se cae más peligrosa. En general, que un individuo sea potencialmente inmortal, siempre tiene una chance de morirse y si tarde o temprano se va a morir, ¿no? Pero bueno, es distinto. De hecho, la probabilidad de morirse es una de las maneras de medir esta cuestión de la senescencia, ¿sí? Un individuo que no sufre senescencia tiene siempre la misma probabilidad de morirse. No cambia. Un individuo que sufre senescencia, que envejece, con el tiempo, ¿cambia la probabilidad de morirse? ¿Cómo cambia? Aumenta, ¿sí? La forma específica de cómo aumenta es lo que a veces es interesante estudiar, pero algunos aumentan así como levemente, otros de repente baja, pum, sube un montón, como en los salmones después de desovar. Hay, dependiendo del ciclo de vida, por ejemplo, aquellas especies que tienen R-estrategas, que ponen un montón de huevos, un montón de larvas, que la mayoría se mueren, obviamente la probabilidad de morirse es muy alta al principio, baja después y después vuelve a subir, en forma de U. Y esas formas, de hecho, se estudian y son maneras de clasificar los ciclos de vida de los distintos animales. En mamíferos, hace no mucho, hace un par de años, sacaron un trabajo que estudiaron las tasas, básicamente secuenciaron el genoma completo de células intestinales de un montón de mamíferos. Y estudiaron las tasas de mutación de esas células. Esa tasa de mutación es lo que indica es cuánto o no se está invirtiendo en reparar esas mutaciones. Yo después de tener las mutaciones porque no se la reparó. Cuanto menos está la tasa de mutación hay que decir que hay mayor inversión de esa especie en reparar. Y se encontró una cosa muy interesante que es que hay una correlación inversa entre la tasa de mutación por año y la longevidad. De modo tal que animales que son poco longevos, como el ratón, tienden a tener una tasa de mutación muy alta. Es decir, que invierten poco en reparar su ADN, mientras que animales como los seres humanos
que viven muchos años, invierten muchísimo más en reparaciones porque tienen una tasa de mutación mucho más baja. ¿Y qué te imaginas? No lo hicieron en el experimento, no midieron en tortugas ni gobelos porque son mamíferos, pero si viven un montón y tienen digamos, su senescencia es muy lenta o demorada. ¿Y vos pensás que invierten más o menos para reparar? Si invierten menos, acumulan más mutaciones, viven más años, acumulan más. Entonces, invierten más, acumulan menos mutaciones y eso les permite sobrevivir más tiempo. Yo sé que por el factor del metabolismo, tener un metabolismo mucho más lento, Sí, bueno, pero dentro de ese grupo, porque acá, por ejemplo, el metabolismo más rápido es el ratón. Pero igual, el metabolismo no necesariamente te indica la tasa de mutación. Igual, actividad metabólica más elevada genera más radicales libres y no oxidantes. También, no es que es totalmente desconectado. Pero bueno, por ejemplo, esto coincide con esta hipótesis del desgaste. Pero hay otra hipótesis que habla que hay un envejecimiento programado, que dice que los organismos tenemos fecha de vencimiento incorporada en nuestra arquitectura genética. ¿Sí? Y esto tiene que ver con presiones selectivas para invertir más recursos en el desarrollo de periodo de reproducción. Y también puede tener que ver con esta cuestión de que una vez que ya hay descendencia, que la generación anterior desaparezca o se ralee mucho, reduce la competencia intraespecífica. Es decir, si mis hijos van a tener que comer y vivir los mismos recursos que vivo yo, si yo no estoy, no les compito. Y como son mis hijos, y ya les pasé los genes, entonces a mí me conviene que sean ellos los que les vayan bien, no yo. Entonces, hay como esta idea de que para que las generaciones no se superpongan, hay un envejecimiento acelerado que barre con la generación anterior, las más viejas, para dar espacio a las nuevas. Uno de estos mecanismos puede ser la regulación de insulina. La insulina es una serie de componentes de su mecanismo de señalización que son muy regulados en estos organismos y que en conjunto lo que permiten, a través de un sistema relativamente similar en estos organismos, es regular o modular el tiempo de vida de las células y por lo tanto la longevidad del organismo. Es decir, uno puede modificar experimentalmente la señalización de insulina en los mismos adultos y lograr incrementar la longevidad promedio celular e incrementar la longevidad total del organismo. Y de ese mismo modo uno podría pensar que entonces que esos mecanismos que podemos encender experimentalmente o activar experimentalmente estén desactivados, no tiene que ver con la incapacidad del organismo de vivir más, sino un resultado de un proceso de selección para vivir menos. Y después hay otra hipótesis que dice que lo que pasa es que vamos perdiendo células madre. Digo que las células madre se diferencian y se autogeneran. Cada tanto una célula madre se puede morir. La célula madre quizás no se recupera. Entonces, a medida que vamos pasando el tiempo, vamos perdiendo esa especie de reserva de células madre que tenemos como adultos, y eso hace que vayamos perdiendo el resultado de esas células madre, que es la recomposición celular. Y cada vez tenemos menos células donde reconstruir y recuperar nuestros tejidos, y por lo tanto nuestros tejidos se van deteriorando. Entonces, esta hipótesis es interesante porque entonces tratar de alguna manera de restablecer o proteger esas células madre podría retrasar notablemente el envejecimiento. Y una de las principales evidencias de que el envejecimiento y la senescencia es un proceso y no simplemente algo que sucede, es un proceso regulado biológicamente, es el hecho de que hay organismos que no envejecen, ¿sí? Algunos, como algunas tortugas, las hidras, algunos nidarios o algunas anémonas,
no envejecen, en el sentido de que sus procesos celulares se mantienen constantes a lo largo del tiempo y no se observa un cambio en la probabilidad de muerte a lo largo del tiempo. Bueno, y con esto ya cubrimos el desarrollo postembrionario. Vamos a hacer una pausa y vamos a hacer una versión muy condensada de desarrollo de plantas.